Sabemos que uno de los elementos centrales del desarrollo reside en la manufactura y en la explotación de las materias primas. Todavía tenemos un arraigo hacia ese plano, entonces vienen los planteamientos sobre qué tanto estamos cerca de revolucionar la forma de pensar y los paradigmas propios relacionados con la gestión, el tratamiento, la transferencia y la conformación o formación de conocimiento efectivo. Y bueno, ¿qué nos trajo esta revolución o este cambio tecnológico con respecto a las prácticas cotidianas? En primera instancia, las tecnologías de información y comunicación se convirtieron en un concepto de dominio popular y además se masificaron. Si bien esas ya tienen bastantes años existiendo, bastantes años estamos hablando de que cuando leemos, cuando surge Internet, cuando surgen las primeras redes, cuando surgen los primeros sistemas de telecomunicación digital, nos vamos un poco para atrás porque a veces uno piensa que Internet apareció hacia finales de los años 90 y no, tiene muchos años más que existe. Sin embargo, nosotros de alguna manera comenzamos a tomar un envión un poquito más acelerado conforme fuimos entrando a estos procesos de globalización, a estos procesos de acercamiento a la comunicación, a la información en tiempo real. Derivado de que las tecnologías comenzaron a masificarse, a diversificarse. En este caso, comenzamos a tener nuevas formas de comunicarnos, dejamos el correo convencional, el telegrama y esos antiguos sistemas de acceso para llevarnos al plano digital. Comenzamos a tener nuevos espacios de consulta de información, nuevos entornos en donde podíamos acercarnos a información en tiempo real y donde el tiempo-espacio se convirtió, o esa dualidad se hizo cada vez más distinta hasta fracturarse, hasta entender que no necesitábamos pasar diferentes procesos para llegar a la información y al conocimiento. Las pantallas comenzaron a formar parte de nuestra vida, las pantallas comenzaron a ser parte de nuestra cotidianidad y a partir de eso también comenzó una dinámica nueva de cómo leer, de cómo ver, de cómo estar conectados, de cómo acercarnos, ¿sí? Y entonces no solo es centrarnos en el tema de los dispositivos o los recursos o las redes, es un tema de cómo hemos comenzado a avanzar de una manera dinámica, pero también con vacíos importantes en cómo surgen los nuevos planteamientos para los diferentes estratos o sectores sociales, entre ellos, desde luego, el sector de la educación, que es el que nos tiene aquí reunidos laboralmente, ¿no? A eso me refiero. Y muchas veces hago la analogía en algunas de las actividades en las cuales participo, de que una analogía bastante ridícula, pero que me parece efectiva o ha funcionado, es que este camino de la región hacia el acceso y hacia la internalización de las tecnologías como mecanismo de desarrollo se puede relacionar con las famosas víboras de la mar de las bodas, donde la última persona, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Siempre sale volando, pero por alguna razón no se quiere zafar de la fila, que sabe que va a volar. Entonces van a ir a los tramos y termina cayendo, se los separa y se vuelve a unir, entendido esa lógica, pero bueno, nosotros estamos un poco cercanos a eso. Siempre estamos manoteando la nueva tecnología y que ya salió el nuevo dispositivo, y que ya salió el nuevo elemento, y ya salió la nueva red, y a veces todavía no hemos podido afianzarnos en otro tipo de procesos. Entonces, un primer elemento tiene que ver con esto, con cómo se transformó el acceso a las tecnologías, cómo las tecnologías entraron en su dinámica comercial, revolucionándose de manera sumamente rápida. Bueno, para eso está la ley de Moore, si no me creen, donde habla de que cada 2 años se potencializa la capacidad tecnológica, ¿sí? El otro elemento que viene o está inmerso en lo que tiene que ver con el acceso a los dispositivos y a las redes. Y estas famosas transformaciones que de alguna manera están perfilando nuestro camino hacia el famoso entorno 4.0. Y esta es una pequeña resumen, chorrera de internet, como yo la hice, donde me parece que resume claramente cuáles son las características centrales de los tipos de internet que se tuvieron. ¿Por qué hago foco en eso?
Porque uno de los aspectos clave tiene que ver que la educación comenzó a tomar un discurso relacionado con estos entornos. Se comenzó a hablar de una educación 2.0, una educación 3.0 y hoy posiblemente, bueno, no posiblemente, estamos hablando de una educación 4.0. Entonces, son estos elementos los que están determinando que las revoluciones digitales, tecnológicas, marquen también las pautas sobre cómo tiene que ser la educación. Y pasamos de la web 1, donde el punto central o el punto nodal reside en el acceso a grandes fuentes de información de una manera unilineal, es decir, yo accedo a la información, hacia un entorno 2.0 en donde comienza a haber una interacción, una producción, una co-construcción a través de las plataformas que se desarrollan para este momento del desarrollo tecnológico. Es curioso que WhatsApp en 7 años tiene más seguidores que 19 siglos de cristianismo. O sea, no es un dato menor. Las tecnologías logran ese tipo de cosas, transformar las formas en que la gente se hace parte de las mismas. Y en los entornos 2.0 representaron un hito. ¿Por qué? Porque el acceso a la información, después de la masificación, se convierte en un hito al permitir comenzar a colaborar y a construir conjuntamente. Y después nos llevamos hacia un Internet o una web 3.0, también conocida como el Internet de las cosas, donde una de las cuestiones centrales es cómo la vida se está transformando a partir de la intervención de la tecnología. ¿Sí? Y hoy tenemos planos que van, ya voy a hablar un poquito de las transformaciones del trabajo, pero hoy, gracias a estos algoritmos, este Internet de las cosas, va desde pedir una pizza, desde agendar un boleto para un recital o para un parque de diversiones, hasta encontrar el amor. Hay quien me dice, usa Tinder, hay WhatsApp. Bueno, ya saben quién me lo dijo. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, estamos pensando en cambiar el mundo cuando también la tecnología está determinando nuevas formas de comenzar a pensar la lógica de cómo estamos haciendo las cosas. Este es nada más un pequeño gráfico de cómo cambió la forma de producción de contenidos a partir de la participación de los actantes, desde el concepto de Bruno Latour, a partir de los cambios de la web C. Vean, desde ese modelo unilineal que les decía, vean la cantidad de sitios. Bueno, ahí está, ¿no? No hay mucho que decir. Pero aquí, más allá del número de sitios, es los porcentajes de participación y de que pensemos en las subjetividades, los elementos tácitos de cada sujeto y de cada grupo de sujetos y de cada sector de grupo de sujetos, que son los que determinan, a final de cuentas, qué tipo de contenido es el que se tiene. ¿Sí? Mucho de esto seguramente ustedes ya lo verán, seguro que plomo, ¿no? Estar escuchando lo mismo de cada. Bueno, pero si no tenemos claro esa ruta y hacia dónde estamos caminando para hablar de nuevos entornos, difícilmente vamos a poder ir subsanando los baches que vamos dejando a la hora de plantear escenarios muy específicos como es la educación, y que la educación es muy amplia. No solo es el contrato pedagógico, son otros elementos que se van a ir modificando conforme avancemos hacia ello. Bueno, otro gran concepto que es muy reciente, derivado del 3.0, que tiene que ver con el Big Data como estos grandes espacios de almacenamiento de la información, del conocimiento. Pero ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante no es qué tanto conocemos el concepto de Big Data, es cómo se está formando en el manejo de toda esta información. ¿Qué tanto las competencias y las habilidades
en los individuos se están desarrollando desde los diferentes entornos, como la industria, como la educación, como la propia sociedad, cómo te está llevando a poder manejar de forma responsable, ética y de forma efectiva todos estos cúmulos de información. Bueno, en los últimos meses hemos tenido una serie de noticias relacionadas con que X empresa vendió toda la información de sus clientes a tal lugar, que tal empresa le robaron todas las bases de datos. Bueno, ¿qué estamos haciendo? No sé si tan sea así, se lo robaron, por ahí se lo robaron con un billete de papel, no lo sé. Este tipo de noticias representan elementos clave para entender qué estamos viendo y cómo estamos cuidando todos estos cúmulos de información a los cuales nos estamos acercando. Bueno, creo que me pasé. Ok, bueno, había un signo de interrogación. Seguimos sin interrogación, pero no lo secuencié, me parece. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, parecía que estamos acá, en la cuarta revolución industrial, en aquella que se caracteriza por el uso de la tecnología inteligente, de la impresión 3D, del Big Data, ¿sí? De la simulación, del cloud computing, de todos estos conceptos que empiezan a tomar escenarios, reitero, en las nomenclaturas cotidianas de los diferentes sectores, y la educación no queda fuera. ¿Sí? Y nos plantea un escenario del futuro. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el trabajo en el futuro? Porque al final de cuentas, responsable de los procesos formativos, nosotros desde el área, el instituto como una de las instituciones públicas de educación más importantes de México y de la región, resultan núcleos o elementos centrales en la formación de las nuevas generaciones que se van a involucrar en la población económicamente activa, o que ya están, porque el escenario del 4.0, del 4.0, reside en que los individuos están trabajando desde edades más tempranas y en que se están acercando a otro tipo de espacios. Entonces nosotros nos vemos en la necesidad de pensar, y los que forman a estas generaciones, ¿cómo están también? Y eso ya de nuestra propia labor como coordinación. Entonces, ven cómo vamos escalando todos estos planos y nos hace preguntarnos, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Estamos preparados para ello? Siempre nos hemos preguntado, los que nacimos del 80 para atrás, teníamos una idea del futuro y nos planteaban un escenario del futuro. ¿Qué era este? Entonces, esa era la idea del futuro que teníamos. Esa era. Y algunas cosas sí las predijeron nuestros amigos. Algunas sí. Todavía no andamos en autos voladores. Es curioso, ¿no? Le cagaron la cartera y los billetes siguen estando, ¿no? Esas cosas siguen, aunque hoy hay unos datos curiosos. Por ejemplo, en Dinamarca, solo el 2% de las transacciones monetarias se hacen con efectivo. Resulta curiosísimo escuchar que reportan 0% de asaltos en bancos, porque todo se hace con transacción. Y el dato más asombroso,
créanme que no vengo en mal estado, es cuando lees que los vagabundos piden dinero por una transferencia con su celular. O sea, que el vagabundo le dice, me da una limosna y se la das transfiriéndole. Sí, eso pasa, o sea, no es intención mía. Les puedo dar todas las fuentes de todo esto que les estoy contando. O sea, es curioso cómo estamos avanzando. Entonces, el mundo de los supersónicos no lo tenemos, pero sí tenemos este mundo. Welcome to Anda Hotel. Please use the touch panel to select your language. ようこそ変なホテルへ。どうぞ先進技術を導入した世界初のホテルをお楽しみください。どうぞ。To select your language. 欢迎光临 Anda Hotel. 请点击触摸屏选择语言。下がりましょうよ、とりあえずみんな。すごいね、本今度は球大の中にという形で、そっちがメインになってくると思います。当。これ釣りできるんです、先生。釣れるんです、本当に。よくできてます、先生。そうそう。あげるね。英語のちょっと正式名称みたいに教えていただきたくて。ええ。口大輔さん、ようこそ変なホテルへ。これから私の機能を紹介するビデオを。 Turn the TV on. Turned on the TV. Today's weather. Light rain until afternoon and windy until evening. Bueno, ese mundo sí lo tenemos. Un hotel de 100 habitaciones donde solamente trabajan 7 personas. 5 de ellas hacen la limpieza por la mañana y 2 atienden. Si tú le preguntas al dinosaurio, ¿cómo te llamas? Te va a decir, ponelo. No, ¿cómo te llamas? Porque te dice, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ponga su pasaporte, firme acá, ponga su tarjeta. Y te va diciendo, en el carrito te lleva tus cosas. La comida de esas, las máquinas de esa horrible, de lo que hay. Y entonces, si tú le sacas de contexto al dinosaurio, te dice, no, se pone mal. Si algunas preguntas no las tiene todavía en la base de datos, ya al tercer intento te dice, espera un momento que ahora viene una persona primero. Y sale una persona y ve qué problema tienes. Ese tipo de cosas están sucediendo. Y eso nos hace pensar hacia dónde vamos, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con
el capital humano que se tiene que formar para ese trabajo. ¿Sí? Y entonces, bueno, esto no es nuevo. El estudio de Frey y Osborne en 2013 se llama The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization, nos habla, nos aborda situaciones futuras que estamos viviendo en 2013 y 2 años después el Banco Mundial emite un informe con los mismos resultados y las mismas perspectivas. Durante los próximos 15 años, ¿sí?, el 47% de los empleos van a ser automatizados. El número de los trabajos en peligro por la automatización es del 57%. Para América Latina, en un informe que hace Nico y Soya, refiere que la automatización del trabajo oscila entre el 60 y el 68%. Y uno de los grandes desafíos para América Latina, después de tener un crecimiento importante en el desarrollo social y una reducción de la pobreza entre 2013 y 2014, donde los desafíos es cómo mantener y potencializar esos logros sociales, se enfrenta a la problemática de decir, ¿cómo tengo que formar a las personas que se van a enfrentar a esto? Que van a cambiar de trabajo constantemente, que tienen que adaptarse a nuevas necesidades, que tienen que enfrentarse a escenarios distintos a los que estamos acostumbrados. Este tipo de informes y de cuestiones que vienen trabajando hace tiempo nos están llevando a pensar en que las cosas sí están siendo distintas. Y hay empleos que comienzan a verse impactados. Por ejemplo, un dermatólogo. Hoy hay aplicaciones que tú tomas el telefonito, te tomas una foto de la mancha y automáticamente te dice si es una mancha sin problema o si hay que atenderla. Hoy tienes al TXZ252, un robot que tiene Estados Unidos, donde tú le pones qué síntomas tiene y consulta en 200.000 bases de datos y a partir de los algoritmos te da un dictamen sobre qué debes tomar. Hoy tendríamos que pensarnos en quién confiaremos más. Si en Juan González, que llegas a su consultorio con su máquina de escribir antigua, no sé por qué en algunos lugares tiene esa máquina, o el TZ250.000 que te puede dar. ¿En quién confiaríamos? Hay un estudio que se hizo en Israel sobre los policías de tránsito. ¿Qué era más confiable? ¿Un policía de tránsito o un algoritmo para determinar las multas hacia la violación de las normas de tránsito? Y es muy curioso que la investigación muestra que los policías, cuando llegaban a primera hora, a las 9 de la mañana, a su turno, eran magnánimos, ejecutaban la ley de manera puntual. Conforme avanzaban las horas, les daba hambre y así se pasa también, no pasa nada. Después volvían de comer y otra vez, sumamente estrictos con el cumplimiento de la norma y ya se cierra de la jornada y se pasa. Entonces nos hace preguntarnos, ¿y a quién confiar ese tipo de cuestiones? Parte de las transformaciones del trabajo y hacia dónde vamos. La OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otro tipo de organismos emiten este tipo de situaciones a considerar, ¿sí? En donde tenemos que pensar en el futuro. Algunos ejemplos, y aquí comienza a tomar escenario nuestra labor editorial.
Y fíjense lo que dice América Latina. Consideran que es muy difícil encontrar trabajadores entrenados y con educación adecuada. El 36% de las empresas. Según los informes, estas son situaciones que suceden. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ven por qué tenemos que pasar por esto antes de hablar de la educación específicamente? Porque tenemos que, diríamos en términos llanos, planchar el escenario y saber en dónde estamos parados para poder tomar decisiones a partir de eso. Otro ejemplo. Amidst the aisles at this San Jose hardware store, customers may find some very high-tech help. I can help you find things in the store. Oshbot is the newest member of the Orchard Supply hardware sales staff. There's no way that every store associate could know the exact number and location of every single item that we sell. The robot can do that. Inside this 5-foot-tall Linux-running robot are 2 computers. I'm looking for screws. Speech recognition helps Oshbot understand customer needs. Stored in Oshbot's memory are a map of the store and its inventory, so the robot can show you where a specific screw is on screen or guide you there. I think I'm here. So the robot can navigate by its own in the store without any additional things that we need to put on the store, like magnetic bands or things like that. Everything is built in the robot. Sensors, microphone, cameras, laser rangefinders, lidars, all that is built in. To keep up with any changes, Oshbot brushes up on the store's layout after hours. It navigates by its own at night when no one is here to create a map. And that's the map it uses for the next day in the morning. It knows where the products are located, it knows where to go. What Oshbot can't do is offer how-to advice. The robot may not be able to help you fix a leaky roof, but it could do something that a salesperson finds difficult: break down language barriers. Translating 35,000 product names is tricky, but a Spanish language database should roll out in the coming months. A 3D camera could help with another common problem. You come in with the one random hinge or nail and you don't know what it's called, but you know you need 20 of them. The camera could scan the item and tell you if it's in stock. A salesperson's memory might get rusty, but Oshbot's? Not likely. In San Jose, I'm Sumi Das, CNET.com for CBS News. Bueno, este robotcito es como un Home Depot, más o menos vas, te pregunta, le dices quiero un tornillo, te llevo. ¿Sí? Dice el creador que no los hicieron como humanos para que no le hagan miedo a la gente, los hicieron esos cuadraditos, y en la noche pasa y hace intentar. ¿Por qué estos ejemplos? ¿Nada más por perder tiempo? No. Porque muchos de los empleos automatizados, como los tenemos en nuestra región, se ven en peligro de ir quedando fuera. ¿Y qué va a pasar entonces? Entramos en la tecnofobia de decir, no, todos vamos a quedarnos desempleados, ya no vamos a encontrar nada. No. La expectativa es que podamos generar un crecimiento inclusivo. El crecimiento inclusivo es un concepto que refiere a potencializar las oportunidades laborales de los agentes menos especializados, es decir, los que tienen menos formación. Entonces, esos escenarios son los que nos llevan a pensar qué tipo de trabajos nos esperan. Este instituto tiene una formación muy orientada hacia la ciencia y la tecnología. Es importante pensar hacia dónde van a ir todos nuestros ingenieros, hacia dónde van a ir todos nuestros especialistas que se forman en esta casa de estudios y que posiblemente se encuentren en mundos así. Porque hace rato les veíamos un poco de los números, los gráficos, los resultados de los estudios. Y uno puede decir, bueno, sí, China, Japón, todos se tecnologiza por allá, todos están así. En América Latina estamos lejos todavía. Pues en esos informes, no. Al contrario, en esta vorágine de involucrarse en las transformaciones derivados de la inclusión de la tecnología y entornos 4.0, industria 4.0, la región latinoamericana también se entra en un proceso acelerado de acercamiento a esos entornos. Voy a regresarme porque, me pasa rápido. Bueno, vean lo que empieza a hacer entonces los mix entre la tecnología, las instituciones, para empezar a generar otro tipo de escenarios donde las personas más capacitadas en las competencias para estos entornos
sean quienes vayan atendiendo este tipo de trabajos hasta llegar a estos escenarios. ¿Sí? Mi chiquito Matsuda salió en tercer lugar en Tama como candidato a la alcaldía. Sí, los japoneses están todos locos, pero bueno. Es así. Estos son los escenarios a los que nos estamos enfrentando. Y para esto hay que generar una sociedad que sepa responder a un escenario que en algún momento podremos llegar acá. No sé, no vamos a meter polémicas en nuestro país, pero bueno. Sí, de repente esa figura política. Pero que no me voy a meter en ese tema. Entonces, preferí un robot a veces. Entonces, vienen preguntas como si la robotización destruirá, desplazará o creará nuevos empleos sustentables. ¿Puede el cambio tecnológico contribuir a disminuir la integridad de la persona? Esas son las grandes tesis de la robotización. ¿Por qué América Latina entraría en estos escenarios? Porque los robots hoy cuestan menos. Hace 10 años, el costo de un robot industrial era 5 veces el salario anual de un trabajador. 5 años de salario. Eso costaba un robot para poder incorporar. Hoy cuesta un año. El precio de los robots industriales se está reduciendo. Hay países que su población ya comienza a ser longeva, comienzan a quedar fuera de, se empiezan a reducir la población con respecto a los sectores productivos. Entonces, es a partir de esto que tienen que incorporarse sustentos robotizados, automatizados. Y también el alza salarial. Las industrias tienen que tomar decisiones. A quien paga más, necesita invertir tantos recursos para pagar salarios. Ese tema es clave. Muchas de las empresas están acercando. Por ejemplo, Adidas acaba de quitar de China parte de sus plantas y acercarlas más a Alemania, a Estados Unidos, a los entornos de sus mercados más próximos. ¿Por qué? Porque están automatizando muchos procesos. Bueno, si no me creen, los traductores. Hoy, el algoritmo de Google Translate, o sea, hace 3 años era un chiste, hace 2 años, te ponías algo y te traducía cualquier cosa. Hoy es impresionante la proximidad a la traducción fiel que estás haciendo. Hoy los abogados antes te cobraban X por hacer, no sé, un contrato inmobiliario, un proceso de divorcio, y te cobraban por hora bastante. Hoy con una aplicación, sacas eso por un cuarto, un tercio de lo que cuesta. Sí, ese es el escenario que tenemos. Bueno, muchas de estas respuestas a estas preguntas, y un poco de los escenarios se encuentran en este informe que convocó a 40 especialistas para poder resolver un poco el escenario para América Latina. ¿Sí? Todos estos documentos que estoy refiriendo, ahí los tengo en la carpeta, si a alguien gusta, con todo gusto se los comparto. Bueno, ya casi terminamos. Este es el escenario. Todo esto que les acabo de mencionar, este camino, este paso obligado, nos lleva a esto. Este es un pequeño resumen. Desde luego ustedes ya habrán leído sobre el 4.0, sobre qué características dan, pero este es algo hacia donde estamos apuntando los procesos de desarrollo, dentro de lo cual está la educación. Entonces, vean las características centrales, todos las muestras de estos muñequitos, robotcitos, videos que han mostrado un poco, tienen eso. Y entonces, esa es la pregunta.
podemos hablar de una evaluación 4.0. Estamos hablando, haciendo un ejercicio de conciencia, resuelve esa pregunta. ¿Podemos ya hablar de una evaluación 4.0? Bien, veamos qué características tiene. Hey Einstein, That's me. what's the square root of 178,929? That's easy. The answer is 423. When it comes to numbers, there's one thing you can always count on. Your fingers. Hey Einstein, At your service. what's the weather in Chicago? The temperature in Chicago is 51 degrees, with a high of 55, and gusty winds. In case you ever wondered. As warm air rises, cold air takes its place. And that is where we get wind. Hey Einstein, I'm here. please explain relativity. Thought the big guy here should learn it from the source. Alright then, the first thing you need to know about relativity is that nothing in our universe is static. Everything is moving in relation to everything else. The Earth. In motion. The galaxy. In motion. You. Me. In motion. Observe. From the boy's perspective, when he throws the ball, it is moving away from him at 5 miles per hour. However, as stationary observers, you and I would see the truck pass by at a brisk 40 miles per hour. Everything is moving. So from someone else's perspective, who knows how fast the ball is moving? Pretty amazing. Depending on your point of view, of course. Wow, I finally get it. Yeah, me too. Yeah, when you explain it like that, sure. Hey Einstein, That's me. tell us a joke. Okay. You asked for it. Stop me if you have heard this one. An ion meets an atom on the street and says he has lost an electron. Are you sure? Asks the atom. The ion replies, I am positive. Bueno, este robot existe y es un asistente al cual le puedes preguntar cómo hacer tal proceso y te lo dice. No, ¿sabes qué? No entiendo. Le vuelves a preguntar y te lo dice. Y así, 20.000 veces si es necesario. Va a buscar siempre la manera de el docente con mayor vocación y con las características de una educación masificada. Difícilmente puede traer estos procesos. Para los que preguntaban, ¿qué va a pasar con los docentes? ¿Qué va a pasar con la educación? En este escenario 4.0 es una pregunta constante. ¿Qué puede suceder? Bueno, en México también tenemos esta noticia hace poco salió. Y estamos comenzando a revolucionar las prácticas. Estamos comenzando a hacer de forma distinta nuestro trabajo. Por ejemplo, hay un celular, yo estaba transmitiendo en vivo, qué sé yo. O sea, ya la gente se está perdiendo tiempo, 2 horas de subir a distancia, pero bueno, estamos de acuerdo. O sea, la educación tiene nuevos desafíos. Ahora, ¿cuál es el punto? Ubicada en este entorno 4.0, derivado de la industria 4.0, hacia entornos, hacia una sociedad más 4.0. La educación tiene que comenzar a replantearse si sus modelos educativos fomentan la creatividad, fomentan el ser emprendedores, fomentan el aprovechamiento de la tecnología, fomentan la socialización de los recursos y de la construcción del conocimiento. Ese es un primer planteamiento que nos tenemos que hacer sobre hacia dónde tiene que ir la educación 4.0. Primer plano, determinar cómo acompañar estas revoluciones que la tecnología nos permite generar. ¿Sí? Cómo la tecnología comienza a convertirse en un factor, y hablo de factor para no hablar de una herramienta únicamente, que potencializa los procesos pedagógicos. Y eso es algo que estamos viendo constantemente. Y desde la figura de la cual nosotros estamos más vinculados, que es el sector docente, el sector directivo, el sector de gestión educativa, y eso en escalar hacia abajo, hacia los estudiantes, que es la población, el capital humano que está en formación,
resulta clave articular hacia un plano de debatir cómo debe transformarse el modelo de enseñanza/aprendizaje, entendido como dos modelos simbióticos que viven conjuntamente y que hoy tenemos un plano donde el aprendizaje no solamente es producto de la relación dialógica, del contrato pedagógico establecido. Hoy los procesos involucran actantes, humanos y no humanos. O sea, hoy estamos aprendiendo también de la tecnología con la tecnología y también de la relación dialógica entre nosotros, entre la parte humana. Y ese plano tiene que estar constantemente en ida y vuelta en cómo los modelos se tendrían que adaptar a reformar y a replantearse el escenario de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cuáles son los focos iniciales de la discusión de la educación 4.0? Hay una valoración y una potencialización de los aprendizajes autónomos, flexibles, relacionados con esta capacidad de aprender de manera focalizada, a un ritmo independiente y además con base en las necesidades específicas. Hoy, tenemos que decirlo, nos hemos involucrado constantemente en aprendizaje a través de línea. Hago una pregunta abierta. ¿Quién de los de aquí en este año ha tomado un MOOC? O sea, un porcentaje alto, ¿sí? Para los que no, invitados a que lo tomen ya. Entonces, sí, bueno, aquí tenemos la plataforma de México X, ¿no? Que es una de las que más también nos invita a participar. Esta Coursera y bueno, hay algunas otras. Entonces, hoy estamos involucrados en este tipo de escenarios, ¿sí? Y el otro tiene que ver con cómo también, como por ejemplo estos MOOCs, me gusta el ejemplo porque sí nos da estos feedback, estas referencias de cómo avanzamos, de cómo estamos generando nuestro aprendizaje, pero hay una cuestión central que tiene que ver en qué tanto estamos desarrollando las competencias relacionadas con el autoaprendizaje. Uno de los factores clave, la educación 4.0 se acerca a entornos 4.0 que demandan capacidades autónomas de acción. De esta manera, si nosotros en términos formativos no contamos con esas competencias, difícilmente las podemos trasladar a los sectores productivos. Por tanto, los modelos tienen que estar centrados en esto, en el desarrollo de las competencias relacionadas con el autoaprendizaje, la autorregulación, la generación de conocimiento colectivo, el aprovechamiento de la información y de las tecnologías. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo debemos aprovecharlas? Pensar en aprendizajes más personalizados. Eso es lo que nos permite. La industria 4.0 tiene esta doble relación formativa. La empresa, a partir de estos procesos autónomos, atendiendo la demanda del cliente, en tiempos específicos, a distancia, utilizando el Big Data y todo lo que lleva de características, invita a que los agentes involucrados tengan esta capacidad de, si no lo sé, tengo que aprenderlo de manera rápida y autónoma. Y eso es algo de lo que pasa constantemente. Y eso es lo que tenemos que centrar. Cuando de repente, y no creo que no voy a decir ninguna mentira ni afectar a nadie, pero en nuestros modelos educativos todavía no estamos debatiendo si hay que ser examen o no, si tenemos que esperar al docente o no, qué hacemos con el tiempo libre. Este tipo de cuestiones con respecto a los vacíos, a los baches que tienen los modelos educativos, tienen que verse de alguna manera junto con el trabajo colectivo dentro de las directrices institucionales, apoyadas de estos recursos. Para esto son. Por eso la tecnología no solamente tiene que verse desde el plano instrumentalista. Las tecnologías no solo son herramientas, también son factores y también son sistemas. Y sistemas no me refiero a las redes o a sistemas del aire. Me refiero a los sistemas donde involucran a los modelos, a los habitantes humanos y a los dispositivos. Entonces,
Es importante que pensemos que la educación 4.0 debe tomar en cuenta eso. El otro plano, las escuelas como centro para el desarrollo del talento. ¿Qué tanto estamos incentivando? La gente que estuvo en el 9º foro, no me dejará mentir, que fue nuestro primer foro de investigación, tuvimos un panel de estudiantes que trajeron sus robotitos. A lo mejor algunos se acuerdan. A mí, yo me quería matar cuando me dijeron que los chicos hicieron 1000 cosas para conseguir dinero, era concursar así. Me quería matar cuando me dijeron que un profesor lo reprobó por no asistir a clase, por irse a Brasil a competir. Ese tipo de cosas son las que nos hacen preguntarnos, ¿estamos caminando en la educación 4.0? Entonces, no solo es qué tanto la tecnología me cambia, qué tanto hago mi profesor en un holograma o qué tanto utilizo una aplicación para aprender, es qué tanto el entorno también conjuga con ese tipo de cambios a los cuales me estoy enfrentando. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos fomentando el talento desde acá, la creatividad? Las competencias del siglo XXI, quien haya leído el documento de la OCDE no me deja mentir, son como 800.000 competencias. Empatía, conciencia del medio, colaboración, liderazgo, habilidades financieras, toma de decisiones, aprendizaje colectivo, ya lo dije, ¿qué más? Ética, habilidades cívicas. O sea, yo cuando esto lo trabajamos en el diplomado o en algún taller, yo le digo, cuando tengamos todo esto, tenemos a la supermana. O sea, los estudiantes, el docente, quien tenga esas competencias completas, internalizadas, olvídense, estamos listos para eso. Pero bueno, ese es el escenario. Las escuelas realmente están fomentando eso. Tenemos que brincar un poquito el mundo y comenzar a pasar a entornos más conectados. ¿Sí? Tenemos que empezar a pensar, si vamos a incorporar la tecnología, que la tarea que les dejemos en una plataforma digital no sea leer el PDF y comente a su compañero en el foro. Para que el comentario sea de acuerdo con mi compañero. Y cuando el otro comenta, también le dice de acuerdo con el que estuvo de acuerdo del compañero. Es como el ejemplo. Hay una nota periodística que arranca de esta manera. Chicos, la clave del Wi-Fi es el color del vestido de Ana Karenina en el libro, no en la película. La mami, bueno, eso es mami. La mami hizo un esfuerzo muy fuerte. La respuesta estaba en Google. Ojo, quiso hacer algo distinto. Es lo que les digo, no planteemos preguntas. Investiguen la fotosíntesis. 74.000 resultados, 74 millones de resultados entre imágenes y videos. ¿Qué estamos pidiendo? La educación 4.0 tiene que romper estos esquemas tradicionales, aprovechando todos estos recursos. Acá tengo un historiador, casi historiador. Nos puede decir lo que es el reto conceptualmente. El reto es invitación a hacer confrontación, a atender una confrontación con la finalidad de salir avante. ¿Sí lo sigo? Okay. Que tenemos para la educación 4.0 tiene que ver con esto. No solo es la tecnología. Es un cambio desde la concepción de las prácticas. ¿Sí? Lo he platicado en diferentes momentos, en Córdoba con alguna gente. A mí me sorprendía que en un país, en Dinamarca, específicamente, hablando de la Dinamarca, una persona que fue, un colega, me decía, es sorprendente ver cómo los primeros espacios de estacionamiento pegados a las fábricas, empresas, están vacíos. Y yo pregunté por qué están vacíos. Me decían, es para la gente que llega tarde. Y la gente que llega temprano a su trabajo lo deja, se pongan en el planetario.
que necesitamos. Pero, ¿por qué dejan el espacio? Porque ellos entienden que si llega a estar es un problema, no porque es bueno. Y entonces te la complico menos para que no cheques tan fácil. Bueno, eso checaré ahí en la calle. Para que te acerques más pronto a tu bueno, que te acerques a tu trabajo. Tengo una frase que siempre comparto en las redes sociales. En el mundo nosotros tenemos más dinero. También tiene que haber un cambio en las prácticas. La educación 4.0 tiene que acercarse a cambiar la forma de ver. El cambio es paradigmático, de verdad. No solamente de dicho. El fomento del talento creativo, innovador. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? El fomento de las vocaciones, información y competencias digitales. Ayer hubo la presentación de un libro en la UNAM y el autor, que habla también de esos temas en este libro, le decía, había muchos estudiantes y les decía, si tienen que elegir entre lo que les llama la atención y lo que el especialista les dijo sobre el trabajo del futuro, elijan lo que les gusta, porque eso lo van a hacer con vocación. Y eso los va a conectar al trabajo del futuro. Entonces, ese tipo de cuestiones también tenemos que pensarlo. No todo es digitalización, no todo es el robotcito. Es también cómo estamos cambiando nuestra forma de ver, cómo estamos incentivando y motivando a que la gente emprenda, a que la gente sea innovadora, sea creativa. Es necesario, esta sí nos corresponde a nosotros como ejecutivos. Necesitamos ir generando procesos más efectivos, menos arcaicos, si queremos realmente ir acompañando estas transformaciones. ¿Por qué? Porque las directrices ahí están, No mañana el director general va a decir, uy, ya de la lógica de Jacobo, echamos para atrás 4.0. No. Al contrario, aquí el tema es, tenemos que acompañar ese tipo de decisiones. Tenemos que acompañar los procesos como tal para poder lograr ir cambiando las perspectivas. Esto, ¿cómo colaboramos con los sectores? Aquí se empieza, pues con todos los sectores, para realmente potencializar la ecuación, investigación, desarrollo e innovación. ¿Cómo hacemos para potencializarlo desde acá, desde donde se están formando los estudiantes? Y de donde los docentes también se encuentran en procesos formativos constantes. Y esto es importante para nosotros. Generar modelos pedagógicos, eso te invita el 4.0. La educación 4.0 no puede quedarse con la herencia al 100% de la educación del siglo XIX y XX, ni la del XX. Tiene que entrar en una transformación de los propios modelos. Y bueno, a manera de cierre, a veces es crudo, pero es mejor hablar con la verdad. Este es un reto. Acá tenemos al responsable de innovación. Este es un reto. Esto duele, pero es así. Nuestras sociedades, América Latina, está lejos todavía de glorificar a los innovadores. Yo soy el primero que siempre reconozco más a un futbolista que a un innovador. Tengo que decirlo. Nuestras sociedades están así. América Latina está en ese escenario. Todo, si uno va a la escuela y le preguntas a los chicos qué quiere ser el Chicharito, quiere ser jugador de fútbol, quiere ser cantante de rock. Hay lugares más tristes que dicen que quiero ser narco. Es en serio. Tristemente lo digo porque me tocó escucharlo de los chicos. Hay países donde las calles tienen el nombre de los innovadores, donde los billetes, Singapur,
y estos países punteros. En el billete viene el prócer, no viene el prócer, viene un maestro. En la parte de atrás viene una escuela. Se reconoce la acción. El desarrollo está en la educación. Esto es clave, y eso es lo que les decía. El diseño de las políticas. Hay directrices. No vamos a detener los cambios tecnológicos. No vamos a detener la nomenclatura y la conceptualización 4.0 y cuando menos lo esperen ya vamos a estar a la 5.0. Porque así cambian. Esa es la naturaleza de la tecnología y de los cambios sociales, culturales, derivados de la tecnología. Bueno, tenemos que comenzar a diseñar políticas institucionales del sistema y nacionales relacionadas con la innovación y el desarrollo. Es importante que revisemos estas cuestiones. Centradas en la promoción del conocimiento y obviamente el desarrollo de las competencias digitales y yo diría en las competencias humanas también, porque resulta uno de los elementos clave. En un mock del Banco Interamericano de Desarrollo hay un capítulo específico es sobre el desarrollo de América Latina. Hay un capítulo específico sobre las habilidades sociales para el siglo XXI. Es un tema, primero quitamos el civismo, quitamos este interés por llevarnos por la tecnologización y ahora estamos empezando a regresar esas habilidades que decimos muchas veces se están perdiendo. Y bueno, esto, la educación es una cultura colectiva. Solos estamos lejos de lograrlo. Y por eso me gustó esta frase de Fernando Reynolds, de la Escuela de Educación de Harvard. Y sí, la educación es tan importante que no podemos dejarlo solamente a quienes toman las decisiones, a los policy makers, a los stakeholders, no lo podemos dejar únicamente. Si no entendemos que es una labor de todos nosotros, estaremos lejos de superar la educación 1.0, 2.0, 3.0 y menos de llegar a la educación